en el corto plazo de la competencia perfecta e imperfecta. Y bueno, hablábamos de que los gastos de una empresa a corto plazo pueden mantenerse constantes. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues estos se van ajustando. Cuando hablamos del corto plazo, hablamos de que las empresas pueden tener beneficios económicos o pérdidas. Los beneficios y la producción se ajustan para alcanzar el equilibrio. Entonces, ¿qué hablamos? El tipo de gasto con la venta tiene que compensar el costo del empresario. O sea, es el punto en el que ni gana ni pierde, sino que se mantiene en un equilibrio, considerando sus costos fijos, sus costos variables y la venta que está teniendo de ese producto. Entonces, el equilibrio a corto plazo en competencia perfecta ocurre cuando una empresa maximiza el beneficio al producir una cantidad donde tenemos que P significa que es el precio de venta, Precio. es igual al margen de contribución. El margen de contribución es el resultado de restar los costos variables menos lo que estamos gastando, ¿vale? Y entonces, bueno, ahí tenemos una imagen. No sé si se aprecie tanto. Déjenme ver, le voy a hacer tantito zoom. ¿Ya la pueden ver más? Sí. Donde tienen la curva de la oferta, la curva de la demanda y la parte donde está no, 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 perdón. Es la curva de la demanda y la de los costos. Y entonces aquí tienen en el punto donde se intersectan, donde está el equilibrio, ¿vale? Es el punto donde no ganan ni se pierde. Pasamos a la siguiente. Y entonces dice aquí, el equilibrio se alcanza cuando el precio iguala al costo marginal y a la oferta y demanda del mercado. Las empresas pueden tener beneficios normales, pero no son beneficios económicos. Positivos en el largo plazo. En la sesión pasada hablábamos de que a largo plazo siempre hay un ajuste en los precios, ya sea que nos aumenten el precio de la renta, el precio del agua, el precio de la luz. Entonces, al final del día, a largo plazo, todos los costos son variables. En un mercado donde existe una competencia perfecta, se produce un equilibrio entre la demanda del mercado, que es la suma de la demanda de todos los consumidores, y la oferta de la industria, que es la suma de la oferta de todas las empresas que actúan en el mercado. Entonces, aquí decimos que la oferta y la demanda son iguales, ¿no? Y es el punto de intersección que está aquí, ¿vale? En mercados con imperfecciones, cuando hablábamos de monopolios, oligopolios y demás, las empresas pueden tener beneficios económicos en el corto plazo. Pueden fijar precios más altos debido al poder del mercado. En estos mercados de competencia imperfecta, una o más empresas pueden influir sobre el precio en mayor o menor medida. Veíamos que esta era una característica de este tipo de mercado debido a que se ofertan productos diferenciados y o limitan el suministro de tal forma que cuanto menor sea el número de empresas existentes, mayor será su capacidad para influir sobre el precio, ¿no? Lo veíamos en el caso de pues, la gasolina, por ejemplo. El equilibrio en el corto plazo se alcanza cuando la oferta y la demanda se encuentran y las empresas maximizan sus beneficios. Y entonces aquí tenemos esa representación. Ay, déjenme, yo no encuentro mi cursor, aquí está. Aquí tenemos esa representación donde tenemos la parte de la oferta, la parte de la demanda, ¿no? Quiénes ofrecen y quiénes demandan. Y entonces el punto donde se intersectan es el equilibrio en el corto plazo, ¿vale? Esto es muy importante en las empresas. ¿Por qué? Porque dependiendo con ello, ellas pueden decidir si van a producir más o si lo que están produciendo está bien o deben producir menos por el contrario, ¿no? Porque si un producto no se está vendiendo, no tiene caso que produzcan demasiado si el producto no se va a desplazar. Y entonces esto influye mucho lo que es lo que están ofreciendo con la demanda que se tiene. ¿Vale? Luego dice,
Las imperfecciones del mercado son situaciones o comportamientos que producen asignaciones de recursos diferentes de las que ocurrirían en una situación de competencia perfecta. ¿No? Veíamos la sesión pasada, pues que un mercado perfecto es aquel que hay muchos competidores, se ofrecen diferentes precios y el producto pues es uniforme, ¿no? Sin en cambio, cuando hablamos de oligopolios o de No, el mercado perfecto era cuando el precio está regulado, ¿no? ajá, el precio es regulado, pero recuerda que tenemos un producto que pueden producir cualquiera, o sea, no es un producto uniforme porque lo puede producir tanto una persona como otra como otra. O sea, no hay una limitación. También era perfecta porque recuerda que cuando aparte de que podían establecer se establecía el precio y todos lo tenían que respetar. Como había muchos vendedores, era muy difícil que uno influyera en el precio del producto. Ujú. Ajá, y cuando eran oligopolios o monopolios, pues ahí sí, porque como son pocas o es una, pues directamente influyen ellos en el precio que tienen, pero también el producto era limitado, o sea, no lo podían tener como mucho, no había muchas personas que vendieran ese producto o que se dedicaran a fabricar lo que se producía, ¿sí? ¿Más o menos? Sí, Ok. sí, Mm, pero recordemos que para llegar a ese equilibrio o para tener una competencia perfecta, pues era un poquito complicado. Entonces, pues es más común encontrarnos con monopolios, oligopolios y demás, ¿vale? Y bueno, ahora hablamos del equilibrio del consumidor. En la economía, el equilibrio del consumidor se refiere al punto en que un consumidor maximiza su satisfacción. ¿Te acuerdas que hablábamos de la utilidad? sí. De la utilidad marginal que tenía, bueno, que veía una persona en un bien X o en un bien Y. Entonces, bueno, esa es la satisfacción que tiene el cliente, sujeto a su restricción presupuestaria. Entonces, cuando hablamos del equilibrio del consumidor, se da con cuánto te puede beneficiar un producto o cuál es la utilidad que te va a dar, porque hablábamos que así era como se medía, pero del mismo modo, cuánto es la cantidad que tú tienes para comprar o para adquirir ese producto. Ahorita vamos a ver un ejemplo. El punto de equilibrio del consumidor ocurre cuando una persona encuentra la mayor utilidad y la satisfacción posible en una mercancía según su renta o presupuesto. Es decir, el consumidor debe gastar su presupuesto limitado en los bienes que le dan mayor utilidad marginal. Bueno, aquí dice por dólar, ¿no? Nosotros manejamos el peso. Y aquí tenemos la formulita de cómo se alcanza este beneficio. ¿Cómo se alcanza este punto de equilibrio entre el consumidor? Y dice, el consumidor alcanza el equilibrio cuando la utilidad marginal de un bien dividida por su precio es igual para todos los bienes que consumen. Este se expresa como tenemos M1, que es la utilidad marginal del bien X sobre el precio del bien X. Y nos dice que es igual a la utilidad marginal del bien Y sobre el precio del bien Y. Hablábamos de dos bienes, ¿perdón? No, entonces estoy viendo que eh, X y Y prácticamente van a ser iguales. En este caso, estamos hablando del equilibrio del consumidor. Entonces, tiene que ser igual tanto el bien X como el bien Y. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Recuerda que se determina de acuerdo a la cantidad de dinero que tienes. Cuando hablamos de renta, hablamos del poder adquisitivo que tiene una persona. Entonces, cuando hablamos de la utilidad marginal, tenemos MU, que es esta parte. La utilidad marginal del bien X puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, ¿te acuerdas que hablábamos de la pizza y del helado, no? A lo Sí. mejor tu bien X es la pizza, entonces la utilidad marginal que te da la pizza sobre el precio que tú tienes. Para alcanzar el equilibrio, aquí tendrías que tener la misma cantidad que aquí, ¿vale? Que el helado, por ejemplo, aquí es la utilidad marginal del helado entre el precio del helado para cuántas piezas te va a alcanzar. Y cuando tienes el equilibrio del consumidor es cuando tienes ambas iguales, ¿sí? Sí, ya vi que por eso es equilibrio. Por eso es Se me fue a equilibrio. mí. Exactamente, pero ahorita vamos a ir viendo un ejemplo. Tenemos aquí el ejemplo. Dice, suponga que tiene una renta
de 300. Cuando hablamos de renta, hablamos del dinero, ¿no? Son 300 pesos. Que puede gastar en dos bienes, X y el bien Y. Cuando los precios son el precio por el bien X, aquí no estamos definiendo como qué es ese bien, sino solamente los diferenciamos como X y como Y. Cuando el bien X vale 10 pesos y el precio del bien Y vale 15 pesos, ¿vale? Y entonces, ¿qué nos pide? Representar gráficamente la restricción presupuestaria, esa es la primera. La dos, razonar si se podrá comprar 22 unidades del bien X si se compran 6 unidades del bien Y. Todo esto lo vamos a calcular con la formulita que vimos anteriormente. Y por último, nos pide representar la restricción presupuestaria, suponiendo que a partir de comprar 20 unidades del bien X, le hacen un descuento y el resto de unidades que compre lo puede hacer al precio de bien X igual a 5. Entonces, vamos por partes a resolver este ejercicio. Para empezar, nos dice que representemos gráficamente la restricción presupuestaria. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que calcular cuántos bienes X y cuántos bienes Y podemos comprar con el dinero que tenemos, con la renta. Aquí lo interpreta en la formulita como la renta, ¿vale? Antes de graficar, tenemos que identificar estos dos valores para poder graficarlos. Y entonces tenemos lo siguiente. La formulita que nos da para calcular la restricción de un bien X era la renta sobre el precio del bien X. ¿Recuerdas? Cuando nos Sí, marcaba el equilibrio. Entonces, ¿cuál era la renta? 300 pesos. Y el precio del bien X era de 10 pesos. ¿Estamos de acuerdo? sí. Entonces, bueno, la división de eso nos da 30. Estamos hablando de que con 300 pesos a un precio de 10 podemos comprar 30 piezas de un bien X. ¿Sí? Y ahora, cuando hablamos del bien Y, lo mismo. ¿Cuánto es nuestro presupuesto? 300 pesos. El costo del bien Y es de 15 pesos. Entonces hacemos la división. Con 300 pesos podemos comprar 20 piezas de un bien Y que vale 15 pesos. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Ninguna. ¿No? Funcionó. Jorge, ¿alguna duda? No, todo bien. Todo bien. Bueno, entonces pasamos a la parte de la gráfica. ¿Qué hacemos? Bueno, ya tenemos nuestro punto X y nuestro punto Y. Entonces, el punto X es 30. Buscamos nuestro número 30 en un plano cartesiano. Lo colocamos un puntito ahí, como se ve aquí en la imagencita. Después colocamos nuestro punto 20 en el eje de Y, ¿vale? Lo colocamos nuestro puntito. ¿Y qué hacemos? Unimos esta interacción. Unimos estos dos puntitos. Y eso nos lleva a la restricción presupuestaria. Ay, déjenme. ¿Qué es esta parte? ¿Cuál es la restricción presupuestaria? Pues todo lo que está aquí. O sea, no podemos comprar más de lo que está en nuestra línea. ¿Por qué? Porque ya no tenemos más dinero. Por eso hablamos de la restricción presupuestaria. O sea, ya no tienes más dinero, no puedes comprar más de estos bienes. Y entonces así es como se representa gráficamente. ¿En este punto hay dudas o todo claro? Todo claro. Vale, pues. Pasamos al siguiente punto que nos pedía razonar si se podrán comprar 22 unidades del bien X si se compran 6 unidades del bien Y. Y entonces pues vamos haciendo los cálculos del mismo modo. Del bien Y queremos 6 unidades. Entonces lo consideramos como un gasto. ¿Cuánto costaba el bien Y? 15 pesos, ¿no? Sí. Entonces tenemos que determinar cuánto dinero nos vamos a gastar, por eso dice gasto, en comprar 6 unidades de nuestro bien Y. Y entonces si hacemos la multiplicación, solamente es multiplicar las 6 piezas por los 15 pesos. El gasto de comprar 6 piezas de un bien Y es de 90 pesos. Entonces, bueno, estamos dentro del presupuesto. Pero ahora vamos a restarle a nuestro presupuesto inicial, que son los 300. Aquí lo tenemos la formulita, que es renta. Renta, recuerden que es el presupuesto,
menos el precio que acabamos de gastar de nuestro bien Y, o el gasto más bien del bien Y. Y entonces tenemos 30 menos 90 es igual a 210. Ahora, eso es lo que nos queda de dinero, con lo cual tendríamos que comprar las 22 piezas de bien X o 22 unidades. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestra formulita para calcular cuántas piezas podemos comprar de un bien X con nuestra renta. Y entonces colocamos 210 entre... ¿Cuántas piezas podemos comprar? Solamente 10, entre 10, que es lo que vale el precio del bien X, ¿no? ¿Sí vale 10? Sí. Sí, ¿verdad? X vale 10, Y vale X, 15. ajá. Y entonces, por eso es que tiene la división 210 sobre 10, solamente alcanzamos 21 piezas, ¿sí? Por lo tanto, no podemos comprar 22 piezas de un bien X y 6 piezas de un bien Y. O sea, las 6 piezas del bien Y sí las podemos comprar, pero las 22 no. ¿Por qué? Porque tenemos una restricción presupuestaria, nuestro dinero ya no alcanza para más y lo podemos visualizar en la gráfica. Si ustedes cuando grafiquen o cuando hagan la gráfica, pues van a buscar el punto, ¿no? ¿Dónde está 21? Bueno, pues por decir, está en esta parte. Y entonces tenemos 21,6, 6 de Y está dentro de. El 21 está en el límite. Si tú compras 22 piezas, nos recorreríamos por aquí y entonces quedaría fuera de. Ah, lo tienen aquí abajito, ¿ve? 22 y quedaría por aquí con 6. Entonces aquí es un punto que no alcanza nuestra recta presupuestaria o la restricción presupuestaria. Por lo tanto, no podemos comprar 22 unidades y 6 unidades de bien Y. ¿Por qué? Porque ya no nos alcanzaría el dinero. ¿Hasta aquí tenemos dudas? Ninguna. ¿No? ¿Todo bien? No, Ok. Pasamos al último punto que nos pide. Representa la restricción presupuestaria, suponiendo que a partir de comprar 20 unidades de bien X, le hacemos descuento y el resto de unidades que compre puede hacerlo a un precio de 5. El precio del bien X a 5 pesos. Y entonces tenemos, ¿cuántas piezas vas a comprar al precio de 10 pesos? Lo multiplicamos, ¿no? ¿Cuánto dinero vamos a gastar al comprar las 20 unidades que nos van a dejar a 10 pesos? Porque 20 salen a su precio normal. Y para ello hacemos la multiplicación. 20 por 10 nos da 200. Ese es el primer gasto antes de que nos dejen nuestro bien X en 5 pesos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí tenemos la formulita. La renta menos el gasto de nuestro bien X, para saber cuánto dinero nos queda para poder invertir en este precio que nos están ofertando de 5 pesos, perdón. Y entonces tenemos que 300 menos 200 nos da igual a 100. Al nuevo precio, ¿cuánto? Estos 100 que tenemos de renta lo vamos a dividir entre el nuevo precio, que es 5. Entonces tenemos que son 20 20. piezas o 20 unidades más que se pueden comprar. Y entonces lo graficamos, ¿no? Tenemos nuestro 30, nuestro 20, esa era la restricción presupuestaria, pero ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a alargar a ¿cuántas piezas más compró? 20, ¿no? Si se dan cuenta, las primeras 20 que están aquí en la parte de abajo, ¿sí ven mi cursor? Sí. Las primeras 20 son las que le dejaron a 10 pesos, ¿vale? Y de ahí compró, gastó 200 pesos. Sin embargo, con los 100 que le quedaban, pudo comprar otras 20 unidades. Entonces, aquí teníamos las primeras 20 y graficamos las otras 20. Entonces, el punto de restricción ahora en X se alarga hasta 40. Por eso es que tiene aquí en el punto 40 y ya nada más lo intersecta en el eje de Y. ¿Vale? Pero se alarga, ¿por qué? Porque le están ofreciendo un descuento en el precio del bien X. Y así es como se grafica la nueva restricción presupuestaria. ¿Tienen alguna duda en cómo se realizó esto? La operación no, pero la graficación sí. ¿Por qué en un punto está en 20, en el eje de Y está en 20 y en el eje de
X está en 30. El de 40 lo entiendo, porque al final de cuentas terminamos con 40 unidades totales. Pero el de 30 no hay. El de 30 es por la situación inicial, porque estábamos hablando de que venía nuestra gráfica así, 20 con 30, ¿te acuerdas? Ujú, Entonces solamente estamos representando qué pasaría si tuviéramos esta nueva perfecto. restricción. Ajá. Entonces, por eso es que no quita el 30 porque es como para que visualices cómo se alargará. Sin en cambio, si tú quieres graficar únicamente de 40 a 20, pueden hacerlo. Solamente que aquí es por esa parte, es para visualizar, porque estábamos trabajando con 30 y 20. Entonces, Ujú, solamente es para ver cómo se alarga esta parte. Pero podríamos quedar con 40 y con 20 y se grafica de 40 a 20. Solamente es como para comprender la parte que se alargó. lo correcto. Ujú. Solamente. ¿Alguna duda, Jorge? No, todo bien. ¿Todo bien? Bueno. Y ya con eso pasamos al siguiente tema. No me acuerdo si de esta les puse un ejercicio. A ver, déjenme revisar.